En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? Senador, sí han llegado diversas misivas, perdón. Acá está el secretario, senador. Sí. Cuenta, secretario. Se han recibido diversas comunicaciones. En primer lugar, una comunicación de fecha 6 de mayo del corriente del honorable senador Chaguán, por medio de la cual solicita que se efectúe una sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Transporte y Telecomunicaciones a fin de abordar las situaciones que afectan a los taxistas básicos y colectivos del país. A dicha instancia conjunta se pide que se cite también al señor ministro de Hacienda. En segundo lugar, un oficio ordinario de fecha 12 de mayo del año en curso de la presidenta del Consejo Regional de Coquimbo, señora Adriana Peñafiel, por medio de la cual manifiesta que dicha instancia se suma a los esfuerzos de las autoridades para apoyar a los conductores de transporte público, los cuales en dicha región son alrededor de 5.000 personas. En tal sentido, solicita a la Comisión gestionar en conjunto con el Ejecutivo alternativas para abordar los problemas de este sector. Número 3. Misiva de fecha 12 de mayo del presente año del presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transportes Menor de Chile, señor Eduardo Castillo, por medio de la cual manifiesta las situaciones que aquejan al rubro en esta coyuntura. De igual modo, adjunta el acta de acuerdo sobre la modernización de transporte público suscrita el 24 de marzo de 2015 entre el gerente y el entonces subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Mico, y la subsecretaria de Transporte, el subsecretario de Transporte, señor Christian Bowen. Otro documento de fecha 12 de mayo del presente año de la Confederación de Taxistas Regionales, a través de la cual efectúa diversas peticiones para superar la crisis por la que atraviesa el rubro, indicando de igual modo medidas para enfrentar dicha situación. Finalmente, una solicitud datada en el día 12 de mayo de los corrientes del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, señor Luis Núñez, para participar de manera remota en la sesión del día de hoy. Gracias, secretario. Hoy día nos hemos convocado para analizar las eventuales irregularidades sanitarias que se estarían produciendo en traslados de buses interprovinciales en nuestro país, a fin de examinar los posibles inobservancias en dichos viajes a las medidas de salud dispuestas por la autoridad en la actual situación de emergencia. A este punto ha sido invitado el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pasajero Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile, FENABUS, señor Marcos Carter. Gracias, amigo Marcos, por estar presente. Y el gerente general de la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales, AVI, señora Carolina Navarrete. Entonces, dejo la palabra, si le parece, a Marcos Carter. Queremos agradecer también la participación mediante videoconferencia del presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile, FENABUS, Marcos Carter, y el asesor Rodrigo Hernández, de la Asociación de Buses Interprovinciales Internacionales e Industriales, AVI, gerente general, señora Carolina Navarrete, el presidente de Buses AUMA, señor Juan Eduardo Quiroz. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? El tesorero, señor Fernando Fernández, y el asesor legal Teodoro Rosenberg, y el Ministerio de Transporte, la ministra Gloria Hood, el subsecretario de Transporte, señor José Luis Domínguez, la secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, señora Paula Flores, el director de Transporte Público Metropolitano, señor Fernando Saca. ¿Cómo está, Fernando? El jefe de gabinete de la ministra, señor Juan Carlos González, el jefe de gabinete del subsecretario, señor Gonzalo Schneider, la jefa de la División de Normas y Operaciones, señora Lorena Araya, y el subjefe subrogante de la División de Normas y Operaciones, señor Roberto Villalobos. Dejo la palabra al señor Marcos Carter.
Buenos días a todos, buenos días, señora ministra, honorables senadores. Gracias por la invitación y a todos los concurrentes, en este caso, Avi, Juan Eduardo, Carolina. En primer lugar, nosotros estamos preocupados por la carta que se nos ha mandado. En este caso, ya que el sector, desde que partió esta epidemia, empezamos a trabajar con el Ministerio de Transporte. Así que en este caso yo quiero dejar a mi abogado para que él pueda entrar a dar las explicaciones con respecto a a los dos temas más importantes que estamos viendo hoy día, lo que está viendo el país. Gracias, Marco. Y por supuesto dejamos con la palabra a don Rodrigo Hernández. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo cariñoso a las autoridades, señora ministra, señor subsecretario, a nuestros colegas de AVI, a Carolina y a don Juan Eduardo, a Paula, Juan Carlos, que lo veo por ahí, a Roberto, etcétera. Ya, por de pronto nosotros gustosos en asistir y participar de esta reunión y poder colaborar en lo que las autoridades y también el Senado nos pidan. Por de pronto, como muy bien señaló don Marcos, tanto FENABU como AVI, en su oportunidad, hemos participado de distintas reuniones e instancias junto a la ministra, proponiendo y participando de medidas que ayuden a evitar la propagación de esta pandemia. Por de pronto hemos sido majaderos en señalar la necesidad de implementar controles y aduanas sanitarias en los terminales de buses a lo largo del país y en todas las ciudades importantes. Al parecer, y por un reportaje que se hizo en un canal de televisión, en Rancagua esto no estaría sucediendo, pero en las regiones y a lo largo del país, la gran mayoría de las ciudades sí están operando. Por lo tanto, a nombre de las empresas socias de FENAU, y creo que adelantándome a lo que va a señalar Carolina, en AVI, también están en lo mismo, ayudando, utilizando las mascarillas, el tipo de tecnología, desinfectantes, etcétera, para poder ayudar a prevenir la difusión del virus. Ya, si hay algunos incumplimientos, yo creo que esos son muy puntuales y se deben a la falta de control en terreno. Ya, por lo tanto, yo creo que cualquier proceso de mejora pasa por mejorar los controles que se deben implementar en aquellos lugares en donde no hay fiscalización. ¿Ya? Y eso es principalmente, creo que uno de esos sectores, me escribe aquí don Marcos, claro, y efectivamente, pues, ese paradero que está frente a la calle Colón, en el acceso, en la ruta 5 Sur, o autopista central. Y ahí habría que mejorar el control, pero tengo entendido que todas las ciudades importantes sí hay controles, vive hacia el norte de todas maneras. De hecho, desde el mes de marzo, que hemos venido planteando, y las autoridades nos han escuchado y se han ido implementando paulatinamente distintos controles a lo largo del país, incluso para poder mejorar los tiempos de espera que tienen los buses y camiones a lo largo del país. Le hemos solicitado a la autoridad la implementación de vías verdes o vías express, en el sentido de que tanto buses como camiones utilicen esas vías para facilitar los controles sanitarios y no tengamos 3, 4, 5 horas de espera demorando el tránsito de los buses, que es por cada control o aduana sanitaria que se encuentran a lo largo del país. Eso sería, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo Hernández. Me gustaría dejar con la palabra a Juan Eduardo Quirós para que también Avi pudiera pronunciarse respecto de aquello. Ok, gracias, senador. Buenos días. Hola, Francisco, buen día. Hola, Marco, ¿cómo está? Señora ministra, Gloria, buen día. José Domínguez, buenos días. Paula, Lorena Araya, bueno, todos los que están en la pantalla. Discúlpenme si alguien se me olvida. Senador, con respecto al tema
de fondo de esto, bueno, Carolina después va a hacer una explicación más amplia. Bueno, nosotros lo único que queremos es restablecer nuestro servicio de transporte pasajero a lo largo del país. Y para eso, obviamente, que necesitamos la colaboración, la ayuda, la presencia del Ministerio de Salud en todos los terminales para poder tener un transporte eficiente y no contaminante. Porque si bien es cierto, la responsabilidad la tenemos nosotros de transportar a la gente, pero la responsabilidad del control sanitario es exclusivamente del Ministerio de Salud. Así que nosotros estamos dispuestos y ya no a todas las exigencias y todas las cosas que nos puedan exigir. Y para eso, obviamente que ahí vamos a poder normalizar un poco nuestro servicio de transporte de personas, en el sentido de que hoy día solamente estamos transportando, no sé, por el 5% o el 10%. Así que nosotros, senador, estamos a la espera de que esto se solucione lo más pronto posible. El tema, me refiero al control sanitario, porque eso ayudaría y solucionaría en gran parte toda la ineficiencia que estamos teniendo hoy día. Así que yo quisiera que la Carolina diera un poco más de explicación de las cosas técnicas. Tenemos una presentación, senador, al respecto, y ojalá que podamos salir adelante luego de esto. Muchas gracias, señor Quiroz. Carolina, si quiere hacer la presentación, les pido disculpas de haber llegado un poco atrasado. Saludar a la ministra Hood, al subsecretario y a nuestro otro invitado, representante de diferentes áreas del ministerio. Le ofrezco la palabra a Carolina y les pediría lo siguiente para poder concentrar los temas e ir bien al grano. La denuncia en la prensa de la irresponsabilidad de choferes que paran y toman pasajeros en la vía pública después de salir de un lugar con un control sanitario, la falta de sellos sanitarios a lo largo de los trayectos, es en el fondo el no asumir que estamos en una crisis sanitaria. Los buses salen de Santiago, los choferes paran en cualquier paradero indistintivamente, quizás hay que segregar qué buses van a seguir derecho, cuáles no. Hay un sinnúmero de situaciones que ocurren cotidianamente, la gente que va a Concepción y para a lo largo de su viaje en Rancagua, en diferentes lados. No hay una coordinación de transporte con salud, es realmente inexplicable, no hay sellos sanitarios en los otros terminales y la idea es ir bien al grano en las propuestas para ver cómo podemos ayudar. Quiero reiterar, la denuncia que hubo en medios de comunicación dejaron al sector como irresponsable, absolutamente, y yo creo que eso no es lo que todos queremos. Entonces, es para ir al grano en esto, para ver soluciones prácticas. Carolina. Gracias, senador, gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente. Saludo a todos los senadores, a los ministros, a los subsecretarios y a las autoridades que están aquí. Primero, nosotros vimos ese reportaje. La verdad es que es un reportaje que tiene solo una mirada. Lamentablemente la prensa no necesariamente toma a todas las voces que puedan definir o decir qué está pasando en ese punto o por qué están sucediendo las cosas que suceden. Eso como para centralizar en que no necesariamente es responsabilidad de las empresas de buses, sino que hay responsabilidades compartidas. Aquí yo voy a hacer una presentación, si es que la pueden ver. No sé si la están viendo. No se ve. Jimena, ¿podrías habilitarle a que Carolina pueda compartir su presentación? Está habilitada, tiene que ir a la opción compartir pantalla. Sí, gracias. Por favor. Ahí, sí, ahí. ¿Ahí la pueden ver? Ahora sí. Adelante. Ya, perfecto. Ya, voy a pasar por la primera parte que es contextual, bastante rápido, para poder ir
si es que no me permite. Bueno, ahí están los temas que vamos a tocar. El contexto de la industria, ya lo hemos conocido, la cantidad de pasajeros que transportamos, la cantidad de empresas que representamos como industria, la cantidad de destinos, que esto es muy importante para lo que vamos a conversar, y las 56 provincias a lo largo del país a donde llegamos como industria. De las medidas sanitarias, el transporte pasajero se ha visto golpeado en más o menos un 95%. Hace un par de semanas probablemente era un poquito menos. Esto ha ido subiendo dadas las restricciones que han ido abordándose en las distintas regiones producto de la pandemia. Y el volumen, dado este volumen, el potencial de exposición que tienen los buses, que necesitan ir reduciendo y detectar posibles pasajeros contagiados para que este flujo sea lo más seguro posible. Y eso permita la seguridad y la disminución de los riesgos sanitarios, como lo hemos conversado en otras oportunidades. Nosotros como gremio, a través de todos los buses asociados, hemos tomado medidas desde principios de marzo, cuando se conoció este inicio de pandemia, en la sanitización de los buses como primera medida, con los productos que el ISP y la autoridad nos indicaban, más información que trabajamos con el Ministerio de Transporte, con quien hemos estado ligados profundamente en toda esta pandemia y en todos estos casos, para entregar información en una primera etapa en los buses a través de los televisores que usábamos, con un video que el Ministerio armó con Salud y nos envió. Nosotros lo hemos pasado proyectado en todos los buses asociados. También hicimos con el Ministerio y a través de ellos volantes informativos que nosotros imprimimos y entregamos a todos nuestros buses para que pusieran a disposición de información a todos los pasajeros que abordaban nuestros buses, esto en una etapa muy preliminar y muy a comienzos de marzo. Después también indicamos la decisión de eliminar todo lo que eran almohadas disfrazadas en los trayectos más largos, para evitar también los posibles contagios a través de estos productos que realmente todavía no teníamos una caracterización de cuál iba a ser la condición de este virus ni cómo se iba a tener que tratar. Y se construyeron algunos protocolos a nivel de las empresas para abordar operativamente cada uno estas actividades, y se solicitó a cada uno de ellos como gremio el registro pasajero efectivo, entre otros, ¿ya? Porque ahí vamos a explicar más adelante que el registro pasajero no necesariamente es de la persona que aborda el bus. De las medidas sanitarias, nosotros hemos colaborado con las autoridades para resguardar la salud de los pasajeros como de tripulaciones, trabajando en una red de controles o aduanas sanitarias en los terminales a nivel nacional, ¿ya? Tratando que estos puntos permitan aportar un trayecto seguro, que es lo que usted, presidente, informa y acaba de indicarnos en este tema. Y, por lo tanto, detectar con anticipación a las personas con restricciones de traslado, por no estar en condiciones de salud, que sean un foco de contagio, con indicación de cuarentena, personas que no cuenten con los elementos de seguridad, que es un poco lo que pasó en el reportaje, que las personas iban sin pasaporte sanitario, sin mascarillas, sin otros conceptos, que lamentablemente no existe ese protocolo como para poder definir que eso es una obligación solicitarlo ahí, sino que es el pasajero, por norma, que se ha habilitado a todo el país, se ha anunciado en todas partes, el pasajero y las personas que circulamos en las calles estamos obligadas a mantener nuestra mascarilla si es que andamos en las calles. Estos controles de salud en los terminales y paradas definidas no pueden ser necesariamente organizados o generados por las líneas de buses, porque nosotros no tenemos la posibilidad legal de prohibir el acceso a una persona que cuenta con su pasaje. No tenemos esa potestad legal. No contamos con la información de personas con traslado que no se puedan trasladar, mejor dicho, porque están en cuarentena obligatoria. No tenemos cómo llegar a esa información. Necesitamos proteger a los trabajadores ante situaciones directas de contagio en el desempeño de su rol, porque eso también está contemplado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
No contamos con estas atribuciones, por lo tanto se requiere trabajar en conjunto con salud y con transporte, con el Ministerio del Interior, etcétera, con todos los que tengan que ver con esta pandemia. Las consideraciones en este contexto de crisis, que es indispensable contar con un procedimiento en materia sanitaria, ¿ya? Existe una gran diferencia de criterios a nivel regional, dado que no tenemos este protocolo de salud nacional. En cada región donde están los buses que están a nivel nacional, como se los mostré en las primeras slides, no existe ese protocolo, por lo tanto la autoridad toma a los temas que tiene en su zona definiciones que pueden confundir tanto las operaciones de los buses como también a los pasajeros. Por lo tanto, adicionalmente a eso se deben abordar en conjunto los puntos que no cuentan con estas aduanas sanitarias para hacer un trayecto seguro. Necesitamos, como lo hemos estado haciendo, un trabajo intenso con el Ministerio de Transporte. Entendemos que se están haciendo esfuerzos para lograr estos requisitos, pero se requiere una información completa, con un cronograma de implementación para poder ir abordando estos temas con los tiempos necesarios, dado que esta pandemia llegó para un buen tiempo, lamentablemente, y en algún minuto vamos a tener que echar a andar los motores de todos los servicios que tenemos, que es lo que queremos hacer, ojalá y Dios quiera en el corto plazo. Necesitamos para eso estar preparados y tener todos estos problemas que nos enfrentamos en todo este tiempo de aprendizaje para todos. Tenemos que tener eso ya resuelto y lo más conversado posible entre todos para aportarlo desde nuestro rol. Y por lo tanto aportar con todo esto la reactivación de las empresas y promover que los pasajeros, señor presidente, se sientan seguros cuando vayan a tomar estos buses. Se sientan seguros de que se suben a este bus y tienen, a lo menos, no garantizado, pero dentro de todo lo más resuelto posible el tema sanitario dentro, obviamente, de lo que es una pandemia como esta. Para esto es importante tener un registro de pasajeros. ¿A qué me refiero con eso? A una identificación, obligatoriedad de esta identificación del pasajero, porque en un contexto como el actual aportaría de una mejor manera este control. Hoy día los pasajeros no tienen un pasaje nominativo, por lo tanto el pasajero que se sube finalmente al bus puede que no sea la persona que se registró al comprarlo, y eso es una debilidad para casos como este en temas de salud. Por lo tanto, nosotros hemos estado solicitando ya hace un tiempo bastante largo ver cómo podemos lograr generar esta obligatoriedad de identificación de los pasajeros a nivel de todas las líneas de buses, porque también esto tiene sus implicancias cuando una línea lo pide y la otra no, porque una tiene más rápida la venta que la que está pidiendo más antecedentes. En fin, se traduce esto en un problema. Uno de los temas que hoy día están sucediendo adicionalmente es que se ha proliferado los temas de buses pirata por efecto de la pandemia, y que están apostados fuera de los terminales, y que trasladan pasajeros, esto sí, sin ninguna condición de salud, sin ninguna restricción en esos temas, lo que es un peligro y una difusión muy grave potencial de esta pandemia. Esta situación pone en grave riesgo, por supuesto, a los pasajeros y a la población en general. También, y pensando en que estas aduanas sanitarias estén en todos los terminales del país, es necesario, adicionalmente a eso, poner en los cordones sanitarios que están en las carreteras, que son distintos a las aduanas sanitarias que están en los terminales, estos cordones que están en las carreteras, que puedan tener pistas que son más rápidas o express, como decía Rodrigo, para poder no afectar la experiencia de los pasajeros y además la cantidad de tripulantes a bordo de un bus, dado que los buses tenemos que dar cumplimiento a una normativa legal, que es de la Dirección del Trabajo, horarios de conducción, y si un bus está parado 4 horas antes de llegar a un punto
sanitario de un cordón y está detenido con 40 pasajeros, 20 o 30 o lo que llevemos a bordo, eso es un problema adicional para echar a la sopa. Gracias. En resumen, presidente, es trabajar los puntos expuestos que permitan evitar la dispersión, permitir detectar personas con restricción, velar por el cumplimiento de la ordenanza y entregar conectividad segura. Dentro de estos temas, nosotros lo que estamos solicitando es desafíos para tener aduanas y procedimientos estandarizados definidos para los terminales, porque también nosotros hemos hecho un levantamiento a nivel de todas las aduanas sanitarias que están hoy día instaladas en algunos terminales, pero el problema que tenemos ahí es que no tienen esta definición pareja, igualitaria, y tampoco están en los horarios que funcionan los terminales. Y los otros puntos, señor presidente, me perdona 2 segundos para tratar de englobar esto, en los otros puntos que no están en esta aduana sanitaria, también se requiere un procedimiento. La presentación, señor presidente, y quedo disponible para las consultas que usted pueda tener. Muchas gracias, Carolina. Mire, yo quiero ofrecerle la palabra a la ministra o al subsecretario en esta materia. Uno entendería que si estamos en estado de emergencia, los jefes de defensa nacional en cada territorio deberían haberse preocupado de inmediato sobre los terminales y haber exigido una coordinación de las jefaturas militares en cada región para este efecto. Eso por un lado, para que la ministra o el subsecretario nos puedan informar. Segundo, me gustaría, yo tengo la duda, yo entiendo que las líneas de transporte pueden condicionar a quien suben a los buses. A una persona en estado de ebriedad lo pueden echar abajo y no aceptarlo. De la misma forma una persona sin mascarilla. Y entonces llama la atención que ciertas normas sanitarias, no sé qué, no se necesita un funcionario público frente a cada bus para esto. Hay una responsabilidad de las empresas, uno entendería, del conductor, del auxiliar. Sería interesante poder precisar aquello. Y respecto a lo que son los pasajes nominativos, yo entiendo que debería haber la posibilidad que con los jefes de defensa nacional en estado de emergencia eso se regule. Llama la atención que no pueda ser así. Y sería de interés de la industria que nos puedan dar un dato, qué porcentaje de los pasajeros que toman en la vía son relevantes para ustedes, porque aquí hay un problema sanitario serio, hay un incentivo para que los conductores paren en los diferentes paraderos, y ahí hay riesgos sanitarios. Pero, señora ministra o subsecretario. Ministra. Yo quisiera poder decirle una cosita antes que usted intervenga, porque le corresponde a usted darnos la visión de lo que pasó en estos días en el caso de Iquique. Señor presidente, eso es lo que quería que me diera 2 minutos. Sí, por cierto, tiene la palabra, senador. Para no interrumpir después a la señora ministra. No, yo lo único que quiero llevarle a algo que ha estado en la noticia en todo Chile, de la gente que se mandó o que se está mandando, porque están en Iquique en este momento, a Bolivia. Por ejemplo, ahí se contrataron hace una semana 10 buses. De la noche a la mañana salió este viaje, mandaron cientos de personas a Iquique, y allá en Iquique se descubrió que alrededor de 50 estaban contagiados. Entonces, eso es lo que yo planteé desde un principio. Dije, si están en Las Condes, donde están los hospitales, nosotros estamos copados, no tenemos cama, no tenemos nada, tenemos un solo hospital para la región entera.
Entonces, lo único que nosotros estamos de acuerdo, somos fanáticos de la integración de América, que los bolivianos vayan, no somos un obstáculo. El problema es que había que seguir las normas. Y eso es lo único que pedíamos, no es que no quisiéramos, no es que estuviéramos en contra de lo que estaban haciendo el gobierno, de esta actitud muy buena de Unidad de América, pero había que cuidar el detalle que hoy he escuchado en gran parte, porque estaba haciendo una nota para el Senado, a la señora dirigente, que le encuentro cuadradito de lo que puede pasar cuando no hay una preocupación de todos, no solo de los empresarios privados, de los gobiernos municipales y del gobierno central. Si todos nos unimos, y yo creo que ese es el espíritu que hay en Chile en este minuto. Yo soy 55 años atrás, pasé a ser alcalde y nunca había visto un clima de mejor condición de este minuto. Por lo tanto, es un momento para las cosas que se han hecho mal, las corrijamos. Y no es de allá, ni acá, ni para atacar al gobierno, ni a nadie. Lo único que hay que hacer, las cosas bien. Ministra, ese era lo que quería que usted supiera, de que si no lo ve en el contexto global, como que se nos pasa, como se me pasó a mí. Yo como senador, cosas que no sabía nomás, ignorante, pero voy aprendiendo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministra. Ministra, tiene apagado el micrófono. Tiene que habilitar su micrófono. Muchas gracias, presidente. Quiero saludarlo a usted y a los integrantes de la comisión, a todas las demás personas que están participando en esta sesión. Nosotros, como decía Carolina Navarrete, desde comienzos de marzo comenzamos a trabajar con las empresas, con AVI y con FENABUS, en un registro de pasajeros y en algunas medidas iniciales de protocolo. Esto fue bien a comienzos, así que llevamos un buen tiempo ya colaborando para poder avanzar. Un tema muy crítico ha sido precisamente el de las aduanas sanitarias, que es lo que le da tranquilidad a las tripulaciones y a los pasajeros. Y hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud en esto. Hay algunas precisiones que hacer que son importantes respecto a las facultades que tienen las personas que hacen los controles. Y nosotros hemos tratado de que haya algunos funcionarios de otras reparticiones, por ejemplo, pero tiene que haber siempre alguien de salud que califique cada caso, en caso de encontrar a alguna persona que pudiera ser sospechosa de contagio o definitivamente con alguna evidencia. Quisiera dejar la palabra a Paula Flores, que en una presentación tiene un resumen de cuál es la situación actual, qué es lo que hemos hecho con el Ministerio de Salud la semana pasada, una reunión con la subsecretaria Daza, con todos los equipos vimos el tema de aduanas sanitarias, no solo en los cruces interurbanos, también en aeropuertos, en puertos, todos los ámbitos donde es necesario este control, también agilización en las carreteras que estaba afectando la cadena de abastecimiento del transporte de carga. Así que Paula va a dar un detalle de la situación que existe en este momento y qué cosas estamos promoviendo para mejorar. Señora Paula Flores tiene la palabra. Muy buenos días, presidente, y a todos los que están en la sala participando de esta reunión. Tal como señalaba la ministra, hay que enfatizar que desde el principio hemos sido parte de las reuniones con salud para poder apoyarlos en esta tarea que ellos tienen que desarrollar. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí hay una pequeña presentación, un estado muy general sobre lo que ha pasado con las aduanas. Paso a continuación. Información, esta que está publicada en la página de minsal.cl, señala que a la fecha hay 121 aduanas sanitarias a lo largo del país de distinta categoría. Esto es un listado que ha ido cambiando con el tiempo porque a medida que se van implementando nuevas medidas sanitarias, estas se trasladan, abren o cierran. El detalle es el siguiente. Hay 15 aduanas sanitarias en aeropuertos y aeródromos de nuestro país,
22 en puertos, caletas, canales, muelles marítimas más bien, 17 en pasos fronterizos, 44 en carreteras, que es lo que hablaba recién Avi respecto de estas aduanas de carretera y también FENABUS, de lo que significa el paso de los buses por estas aduanas, y 23 en terminales interurbanos. Pasando luego al tema que nos convoca, en terminales interurbanos les quiero comentar un poquito cómo funciona la aduana sanitaria, cuáles son los requisitos que se necesitan para poder operar en cada una de ellas. Primero, tiene que haber un acceso controlado de los pasajeros que ingresen al andén, y así, esto es para evitar que cualquier persona que vaya a tomar un bus haya sido controlado por el personal de salud al interior del terminal. ¿Qué requiere para funcionar esta aduana sanitaria en el terminal? A lo menos un supervisor que, como señalaba la ministra y nos ha informado a nosotros el Ministerio de Salud, es un profesional del área de la salud. Y tiene que tener además al menos un acompañante que también sea estudiante de una carrera del área de la salud. ¿Y por qué les comento esto? Porque hemos querido nosotros apoyar esta labor, porque sabemos perfectamente lo que significa tener una cantidad de personas disponibles a lo largo del país para desarrollar esta tarea. Sin embargo, en este trabajo que hemos iniciado ya con el Ministerio de Salud, ellos han estado abiertos a que nosotros podamos apoyar en cada uno de los puntos, ser parte a lo mejor de la logística o del apoyo que tiene que tener este equipo para funcionar en cada uno de los terminales. Al menos un termómetro digital para tomar la temperatura, equipamiento portátil que tiene que tener este personal de autoridad sanitaria, y esto es para la lectura del pasaporte sanitario y verificar finalmente si la persona puede acceder a los andenes y tomar el bus o no lo puede hacer. También ellos requieren apoyo para trasladar a las personas que en el caso de ser informadas que no pueden viajar por algún síntoma o por algún antecedente, las personas tienen que ser trasladadas a centros asistenciales para poder hacer el examen para ver si efectivamente está contagiado o no. Y también necesita apoyo policial, porque en el caso, por ejemplo, si se detecta a alguien que está incumpliendo su cuarentena, esta persona es trasladada a la comisaría y se pone a disposición de un fiscal. Eso es más o menos lo que se hace en el punto de la aduana. ¿Cómo se hace esta revisión? Primero, a cada una de las personas se le solicita un pasaporte sanitario que tiene que sacar en la página web c19.cl. Con ese, al momento que llena esta declaración jurada en la página, le llega a la persona a su correo electrónico un código QR, que sería el pasaporte sanitario. Las personas de salud ahí en la aduana lo que hacen es que leen este código, con lo cual ellos pueden, ingresando a una plataforma que tiene el personal de salud, verificar si la persona puede o no puede viajar. Y esto ingresan ellos ahí mismo en el terminal pequeños datos del estado de salud de la persona, la información de la temperatura, y con esto se verifica si la persona puede o no puede pasar, dependiendo de la información que le entregue esta aplicación. Y entrega 3 alertas, verde, amarillo, rojo, y dependiendo, insisto, de la información que ingresó el personal de salud a la plataforma, le va a indicar si puede o no puede viajar y las acciones que se deben tomar dependiendo de cada una de estas respuestas. Luego que esto se ha hecho y la persona, en el caso que tenga verde o amarillo y le hayan dado el paso para viajar, el personal de salud se acerca al bus, verifica la tripulación, hace lo mismo con la tripulación, chofer y acompañante si es que tiene, y luego de eso se le entrega un pasaporte sanitario al bus en particular, que le permite, se supone, pasar de manera más ágil por las aduanas sanitarias que se encuentran en las carreteras, y lo que acredita este pasaporte efectivamente que todos los pasajeros que salieron desde ese terminal han sido revisados y estarían libres del contagio del COVID-19.
¿Qué hemos hecho como ministerio? Aquí hay algo muy resumido. De verdad que desde el principio que esto ha empezado, hemos estado trabajando, apoyando a salud en esta tarea que realmente ha sido para ellos una tarea bien relevante. ¿Por qué? Está bien. Porque primero no conocían los terminales, tampoco las carreteras, así que la ayuda que pudo dar el Ministerio de Transporte fue muy fundamental. Partimos, por ejemplo, en conjunto con los administradores de cada uno de los terminales, Sí. levantando el layout de funcionamiento de la aduana. Así para cuando llegara el personal de salud, ellos supieran inmediatamente dónde se tenían que ubicar, cuál iba a ser la fila única, qué espacios íbamos a cerrar para evitar que pasajeros se colaran a los andenes. Avanzar, Paula, por favor. Si podemos avanzar, está bien. Esta es la última, presidente. Como les señalo, tuvimos el layout preparado cuando ellos llegaran, se apoyó el inicio y funcionamiento de los procedimientos, inspectores monitorean el apoyo y también el funcionamiento de las aduanas, y aquí algo que es importante señalar, se levantó, Salud elaboró un manual de funcionamiento de las aduanas sanitarias, con lo cual se espera que a lo largo del país estas diferencias de aplicación de procedimientos se subsanen. Con ya el manejo de este manual a lo largo del país. También, tal como señalaba la ministra, se implementó una mesa de trabajo con salud, en la cual se está revisando el funcionamiento de las aduanas y también trabajando en el caso de tener, ojalá tener un cronograma de implementación de las aduanas que están pendientes en algunos terminales del país. Y por último, le cuento, presidente, y un poquito la preocupación que tienen los operadores, estamos también levantando información de las aduanas sanitarias de carretera para ver el funcionamiento y que a partir de esa información también nos permita hacer un diagnóstico y poder sugerir mejoras a salud en el funcionamiento de ellos. Sabemos hoy que los pasajeros pueden ser revisados en el terminal, en la aduana 1, en la aduana 3 y en la aduana 4, que son cosas que efectivamente hay que mejorar, y ahí nuestra sugerencia va a ir por la incorporación de alguna especie de autorizado o revisado a cada uno de los pasajeros una vez que pase por su primera aduana, y que así evitar la revisión de este mismo pasajero en las siguientes aduanas. Eso es, presidente. Muchas gracias. Mire, me va a disculpar el tono, pero parece que lo único que hacen las aduanas es tomar la temperatura. Cero coordinación con los jefes de Defensa Nacional, y que parece que eso es suficiente. La pregunta que quiero hacer, ¿alguien sella los buses al salir de los terminales? ¿Alguien le pone un sello para evitar que se abra la puerta? Porque cuando salgan del terminal y a las 2 cuadras o de los 5 kilómetros toman un pasajero, ya todo quedó en nada. Entonces me llama la atención el procedimiento, porque de lo que se dice aquí, la industria lo hace muy bien, el Ministerio de Transporte lo hace fantástico, no hay ni un problema, pero es evidente que hay un problema. Entonces lo quiero plantear, ministra, en forma, digamos, constructiva, porque tenemos un problema y creo que entre todos deberíamos buscar una forma de hacerlo mejor. No sé si el Ministerio ha tenido directo contacto con los jefes de Defensa Nacional por región para definir, porque ellos son los que están al mando en esta materia, para saber cómo están actuando. Ministra. Efectivamente, presidente, nosotros nos hemos preocupado de este problema y ellos son los que están al mando, pero la coordinación se hace toda a través del Ministerio de Salud. Hay una restricción importante, y es que independientemente de lo que disponga el jefe de zona, tiene que haber funcionarios de salud con facultades para instruir, por ejemplo, notificaciones o para tomar determinaciones respecto a una persona potencialmente contagiada. De manera que no es suficiente con que el jefe de la zona disponga, por ejemplo, un número mayor de aduanas, tiene que existir la posibilidad de implementarlas con personal facultado del Ministerio de Salud. Y esa es una restricción importante y es la que hemos abordado con la subsecretaria Daza y con el equipo justamente del Ministerio para ampliar al máximo las coberturas
y tener por ejemplo, todos los terminales interurbanos de buses conectados. Actualmente hay todavía capitales regionales que no tienen una aduana sanitaria permanente. Por otro lado, nuestro foco es que el pasajero use esos terminales donde hay un control. Como digo, no solamente de una inspección, sino la implementación, la bajada, es importante y se hacen verificaciones más allá de la temperatura. Justamente en las aduanas se verifica también que no haya casos que vengan, que estén en cuarentena o que tengan algún riesgo o que hayan sido detectados positivos. De hecho, cuando instalamos la primera aduana en el terminal San Borja, en el primer control se encontró una persona que estaba en cuarentena y estaba tratando de viajar. Así que el control es bien efectivo y tenemos ahora un de puntos de control. Hay movimientos indispensables que tienen que cubrirse y en ese sentido es que estamos trabajando con la subsecretaría. Como indico, se necesita siempre la presencia de alguien de salud. De lo contrario, podríamos, por ejemplo, coordinar con las empresas que contrataran personal propio. Hemos explorado todas esas otras alternativas, pero en realidad hay una limitación que es difícil sobrepasar, que es esta condición de que salud sea el que controle, aunque sea con un funcionario, pero tiene que haber alguien de facultad autorizado del ministerio para hacerlo. ¿Esa es una facultad que la pueden delegar en transporte o está impedido por ley delegarla? Eso lo hemos discutido, la facultad, el Código Sanitario de Salud de funcionarios específicos del Ministerio de Salud, y lo que acordamos para ampliar el número con la subsecretaria Daza es que tengamos al menos un representante y que fiscalizadores de nuestro programa de fiscalización sean acompañantes del representante de salud. Es decir, que no todos los funcionarios de las aduanas que instalemos sean representantes de salud. Con que haya uno, ya tenemos por lo menos a una persona con las facultades y se puede complementar con otros de otros servicios y en eso no hay problema y eso es lo que hemos estado coordinando en estas últimas semanas con el Ministerio. Muchas gracias. ¿Y el sistema de registro único de pasajeros cuando venden los boletos se puede hacer de una forma distinta? Es decir, para generar el registro de los pasajeros, cuando venden el pasaje pueden imprimir el nombre presentando el carnet de identidad y que se genere de esa forma. Eso existe en algunas de las empresas, bueno, en todas las ventas por internet queda registrada la persona que compra el pasaje, que no necesariamente el pasajero. Así que por eso ese registro uno podría decir sería una plataforma, pero no tiene, como en el caso de comprar, por ejemplo, cuando uno compra tickets aéreos, siempre tiene que ir el nombre del pasajero independientemente de quién compra y paga el ticket. Sí, pero perdón, ministra, sí. ministra, pero se podría poner en la plataforma la obligación que pongan el nombre del pasajero y que lo contrasten con el carnet de identidad. Tal cual, sería igual que en las líneas aéreas que se pide el nombre y la identificación de la persona que va a volar. Y eso acá sería el nombre del viajero, así que eso es una modificación que las empresas pueden hacer. Pero eso solo para la compra por internet. Cuando hay compra directa en boletería, no queda el registro y entonces sí podríamos promover una plataforma. Lo que nosotros hicimos en estas primeras acciones de comienzos de marzo fue poner a disposición de las empresas una aplicación para que los pasajeros ellos mismos durante el viaje registren sus datos. Y en caso de tener a alguien que se detecte contagiado o sospechoso de contagio, los demás pasajeros del bus puedan ser contactados rápidamente. Y esa aplicación está vigente y permite este registro de los pasajeros durante el viaje con la identificación de origen, destino, hora, empresa en la que viajó, incluso el asiento en que está. Eso es una plataforma, como digo, que está disponible y podemos, por ejemplo, trabajar hacia hacer obligatorio el llenado, es algo que podría evaluar. La mayor parte de las personas tienen un celular a través del cual hacerlo, pero
tampoco es algo que podemos hacer obligatorio sin mirar también que exista, por ejemplo, la posibilidad de conectarse. En algunas empresas tienen Wi-Fi para los pasajeros, en otras no. Así que en el punto de venta tendría que ser, y eso significa modificar los sistemas que las empresas tienen. Es un trabajo que desde luego podemos hacer, y dar la perspectiva de que este sistema, esta pandemia permanezca como amenaza durante un tiempo más largo, creo que tiene lógica que nosotros avancemos en esa dirección. Y ministra, la posibilidad de que se sellen los buses en los terminales al salir, porque es evidente. ¿Ya? ¿Y sí, que ha sellado la puerta con algún tipo de sello para que? Porque le pregunto porque si estuvieran un sello físico, podrían seguir de largo en los controles en la carretera con una vía rápida, y que Carabineros, quien corresponde, verifique si está roto el sello o no y se sancione con las penas del infierno de aquel conductor o aquella empresa que viola los sellos, y podríamos facilitar el desplazamiento a la gente. Ese es el objetivo del pasaporte sanitario que se le entrega al bus. Donde hay aduana sanitaria, se controla a todos los pasajeros, y cada bus que tiene a todos los pasajeros controlados y aprobados recibe un pasaporte sanitario del bus. Si ese bus no para en ningún punto intermedio, puede pasar directamente las aduanas sanitarias de carretera, porque está ya prechequeado. Si para, entonces pierde la vigencia por razones obvias ese pasaporte sanitario. En algunos casos es difícil que no pare, porque, por ejemplo, a un pasajero que necesita bajarse del bus en un punto intermedio, en general se deja que se baje, no se baja, no anda otro bus que lleve solamente ese pasajero entre origen y destino. Hay razones aquí un poco más operativas y prácticas del interés de los propios pasajeros, que hace que haya en algunos casos detenciones intermedias. En otros casos, en viajes de más larga distancia, los buses van parando en terminales, donde hay control. Así que en ese caso es más probable. Pero hay algunas rutas donde las paradas intermedias están hechas para favorecer a pasajeros que necesitan desplazarse y llegar a puntos que no tienen un terminal. Entonces, eso está más difícil de resolver porque esos pasajeros tendrían que encontrar una forma alternativa de trasladarse. Y en algunas rutas eso puede ser más o menos importante justamente porque no hay otras opciones. Entonces, es el urbano el que los moviliza. Muchas gracias, ministra. Señora Carolina, y después vamos a pasar al otro punto, pero le pediríamos para ver solamente responderle al senador Soria sobre el grupo de ciudadanos bolivianos. En ese caso es la autoridad sanitaria la que decide y gestiona junto con la Cancillería. Así que no tuvimos intervención en esa decisión. Así es. Señora Carolina. Gracias, presidente. Coincido con la ministra en varios de los puntos que ella menciona. Hemos coordinado esto muchas veces y hemos trabajado muy en conjunto. Pero aquí hay un tema un poco más profundo, porque el tema del registro de los pasajeros, el que se sube al bus puede ser el Pato Donald y nosotros no podemos cambiar eso. Y no tenemos ese registro porque no es una obligación para el pasajero entregar o mostrar su carnet de identidad. Y es un tema que podemos evaluar si es una condición que podamos cambiar legalmente en algún minuto para que seamos similar a una aerolínea. Segundo, el tema de las paradas, de los puntos sanitarios en los terminales, dadas las restricciones que hay de personal y lo que ha indicado claramente la ministra, nosotros también tenemos muchos más terminales, no son solamente las capitales regionales, y esos terminales tienen que tener un protocolo, y a eso me refería yo, que nosotros necesitamos protocolos mayores a solo la aduana sanitaria para que nos permita regular todo el resto de los terminales y las paradas intermedias que no son de poca gente. Por ejemplo, hay una parada en Calama que es en la calle Ahí perdimos la... Se nos fue la Carolina. Sí, la perdimos. Ministra, lo que sí...
parece que quiere volver. Sobre el punto de que las líneas puedan pedir el carnet de identidad al subirse a los buses, no sé si se necesita una norma legal, porque ya existe la obligatoriedad en viajes de más de 5 horas. Ahí es obligatorio tener el registro de los pasajeros. El problema es la forma en que se registra, porque en general es un registro manual que hace el auxiliar, que también es obligatorio que viaje si el desplazamiento tiene más de 5 horas. Y según, en general, toma el carnet, anota, pero también están las declaraciones de los pasajeros. Tendría que ser una forma, idealmente, algo como la lectura del código QR de la cédula de identidad. No tuviera ninguna posibilidad de adulterar la identidad del pasajero, que se pudiera hacer en ruta en esos casos. Y también en la boletería cuando sea el caso, porque agregar también para los pasajeros el tiempo de llenado de esos formularios nos afecta. Y cuando uno ve en el aeropuerto que hay una baja de demanda muy significativa, y así todo hay filas largas de gente en los controles. Cuando uno lleva eso al escenario de un regreso gradual a la actividad, se hace insostenible. Entonces tenemos que ver métodos tecnológicos y tal vez la lectura del código QR de la cédula de identidad, que es el documento que todo el mundo tiene que portar para viajar, sería una posibilidad, para no agregar tiempo que después se hacen inmanejables y que además generan aglomeraciones, porque aquí en la vuelta, cuando es el desconfinamiento, vamos a tener que mantener estas medidas por harto tiempo y evitar aglomeraciones. Entonces, si nosotros agregamos procedimientos que impliquen que se nos junta gente, vamos a estar en contra justamente del objetivo. Así que tenemos que buscar caminos que sean muy prácticos, muy rápidos, usando tecnología. Muchas gracias, ministro. Presidente. Senador García Huidobro. Gracias, yo quiero agradecerle, presidente, a nuestra ministra y también a Carolina las exposiciones que han hecho. Yo solamente le quisiera solicitar, si es posible, que la biblioteca nos pudiera entregar una legislación comparada de lo que se está haciendo en otros países con el fin de poder abordar una posible legislación que la misma ministra lo ha planteado, porque la verdad una cosa es sobre las 5 horas, pero entiendo lo que significa una aglomeración y cuando ya volvamos a la normalidad, la molestia que puede significar para las personas no tener las plataformas al respecto. Por lo tanto, yo creo que ojalá pudiéramos pedirle al Ministerio y también a Carolina, y nosotros con el fin de ir elaborando una propuesta concreta respecto de lo que es la identificación de los pasajeros, con el fin de que esto no solamente sea para la pandemia, sino sea para ir viendo el tema hacia el futuro. Por último, le quisiera consultar a Carolina. En estos momentos hay muy poco bus transitando. Yo quisiera consultarle qué porcentaje, cuántas horas se están demorando, por ejemplo, en un trayecto largo o mediano, respecto de la situación sanitaria en que los están parando en distintos lugares. Me gustaría saber efectivamente, porque él habló hasta de 4 horas. Yo quisiera saber si eso es de Santiago a Puerto Montt, Arica, o puede ser a Concepción, etcétera. Justamente por el tema de las paradas que tienen que hacer. Y comparto con el presidente en cuanto que ojalá haya ese sello con el fin de que se estén parando en todas partes ese bus y no provocar esa molestia. Y por último, hay otra situación compleja, porque muchos paraderos de muchas comunas están en las mismas carreteras. Y eso o para bajar a un pasajero o para que se suba un pasajero. Entonces, súper compleja la situación que nos estamos viendo enfrentados. Yo creo que está bien estos reportajes, pero también que tengan la explicación de quiénes son, a quienes lo han denunciado al respecto. Y eso no lo vi tampoco. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra antes de pasar al próximo punto. Señor presidente. ¿Puedo responder, presidente? Espera, le pediría
le pediría que levanten la mano y ahí les doy la palabra, pero a grito no nos vamos a poder escuchar bien. Don Juan Eduardo Quiroz, después el representante que está de FENABUS. Ok, gracias, presidente. Bueno, yo insisto en que estamos tocando un tema súper delicado, pero esta cosa, los transportistas, las empresas de transporte, obviamente que estamos dispuestos a cualquier sistema de control, pero la identificación de los pasajeros no soluciona el problema de los contaminados. Entonces, nosotros necesitamos tener el control sanitario necesario en los terminales. Es lo que dije al principio, presidente, que esta cosa pasa por el servicio de salud. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en conjunto con la ministra de Transporte para poder tener un control del pasajero, pero eso era paralelo a la pandemia. Hoy día necesitamos un control sanitario, que eso es distinto, lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Perdone que sea insistente, pero esa es nuestra posición. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, don Juan Eduardo. ¿De FENABUS? Señor presidente, muchas gracias. Junto con compartir lo que señala don Juan Eduardo Quiroz, queremos precisar algo que no se ha dicho claramente acá. No existe la obligación de exhibir la cédula de identidad o identificarse claramente al momento de subir al bus. Nosotros se lo hemos manifestado a la autoridad en reiteradas ocasiones, incluso hemos pedido que la ley se modifique en ese sentido, ¿ya? Que es lo primero que hay que tener claro. Ya, como muy bien señalaba Carolina, cualquiera se podría identificar como Patricio Donald o Mickey Mouse. No existe la obligación, y tampoco existe la obligación cuando uno va arriba del bus. Y por lo tanto, ni el conductor o un eventual auxiliar, si es que el bus lo tiene, podría bajar ese pasajero. Es lo primero que hay que precisar. Pero también quiero señalar algo, que lo conversábamos recién con don Marcos. Echamos de menos aquí a una agrupación o a alguien que represente a los terminales de buses. Aquí estamos hablando de tener personal de los buses. Aquí los terminales tienen algo que decir. Y tienen que colaborar en las labores de prevención. ¿Ya? Los aeropuertos en todas partes del mundo así lo hacen. Y acá el terminal es un mero espectador. Creo que se hace fundamental que ellos estén sentados y participen de esto porque tienen una obligación. Ellos son los primeros y deberían estar en los sistemas de control. Y los buses también, de todas maneras. En eso estamos de acuerdo y creo que nadie aquí quiere quitarle el bulto a las obligaciones y responsabilidades que se tienen. Pero los terminales acá tienen una labor fundamental. Y eso ha estado ausente. Gracias. Muchísimas gracias por el planteamiento. Yo creo que está claro el punto hasta ahora. Quiero agradecerle a nuestros invitados. Este es uno de los primeros puntos que queríamos abordar en la sesión. Vamos a tratar de colaborar con la ministra para ver qué pasa con el área de salud y qué pasa con los jefes de defensa nacional. La verdad es que debería haber parámetros comunes en todos los terminales. Debería haber la posibilidad de que la industria diferencie los buses que van de punto a punto y que no van a parar entre medio, porque lo que dice Juan Eduardo de que existe control sanitario en los terminales, se rompe la cadena si paran en Buin, saliendo de Santiago rumbo a Concepción, y por ende tiene que haber una voluntad de la industria de ver dónde paran, dónde no paran, o diferenciar servicios, quizás. Aquellos que van a tener que someterse a los controles y barreras sanitarias y los que quizás puedan tener algún libre paso. Nuestra intención era retomar esto, se planteó la reunión anterior que habíamos conversado y reiterarles nuestra voluntad de ir colaborando. Vamos a tratar de hablar con los terminales. Creo que el punto hecho por FENABUS es fundamental porque ellos deberían ser los primeros, dado que ellos les brindan servicio a las empresas, de asegurar que el lugar desde donde se opera también tenga una metodología común. Les agradezco mucho en este punto a nuestros invitados y vamos a pasar al segundo punto que queríamos hablar, señora ministra, que ya nos saltamos, no sé si le parece. ¿Ya? No sé si alguien más quiere agregar algún punto específico sobre esto, pero estaremos atentos. Señora Carolina. Perdón, presidente, que no quería dejar sin responder la palabra del senador García Huidobro.
respecto de los tiempos de espera en los cordones y la cantidad de horas. Cuando yo hablo de 4 o 5 horas, nos demoramos solo desde la salida de Pichiangui, que es el primer control que tenemos hacia el norte. Un bus puede estar ahí detenido 4 o 5 horas y en periodos de fin de semana largo pudiera ser más. Ese es un tema muy medular. Y lo otro respecto de los terminales, que hay un tema ahí también que tiene que ver, porque hay terminales que tienen algunas medidas de sanitización o algo similares y otros que no tienen absolutamente nada, ni siquiera se han implementado los vidrios en la venta de pasajes. Entonces yo creo que, y yo insisto, y perdón la reiterativa, con los protocolos nacionales, porque es la única manera de tener estándares que nos permitan tener seguridad y no criterios respecto de cada una de las zonas, y eso se podría tal vez coordinar con los serenis de cada zona. Muchas gracias, presidente. Le pediría, señora Carolina, que la información que usted tiene sobre terminales se lo pueda hacer llegar a la comisión para ver si podemos colaborar con el Ministerio de Transporte para que Salud cumpla sus funciones para establecer estándares para los terminales y ver si hay alguna organización de los representantes de terminales para imponer criterios comunes. Le agradezco mucho. Pasamos al segundo punto, señora ministra. Si nos puede compartir la buena nueva sobre qué pasa con el subsidio de adulto mayor. Le adelanto que entre senadores hay una cierta sorpresa del proceso de negociación que han ido realizando de pagos diferenciados o ofertas de pago diferenciados según operador, según región. Y por ende, una de las cosas que le vamos a pedir es que nos hagan llegar la totalidad de la información del proceso de conversaciones por región, provincia y operadores y montos de recursos ofertados para cada uno, para efectos de ver cómo se va a implementar a partir del próximo mes y medio lo que es tarifa de adultos mayores. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, esta rebaja de tarifa a adultos mayores, que fue un compromiso para la aprobación del presupuesto 2020, fue encargada en su implementación al Ministerio de Transporte. En enero había un plazo para informar el cronograma, nosotros lo hicimos llegar a la comisión el último día del mes de enero, con el plazo previsto de partir del 1 de julio. Y para eso nosotros hemos conversado con los gremios. Hay una razón para haberlo hecho en esta forma, y es que lamentablemente en el resto de Chile no tenemos sistemas de pago electrónico o registros más precisos de los viajes por categoría de usuario. En muchas ciudades, además, hay beneficios que entregan los propios operadores, pero sin llevar un registro acumulado de cuántos son esos beneficios. Así que lo que hemos usado son algunos datos de estudios recientes, del año 2016 es el último, que dan alguna referencia sobre perfiles de viaje de adultos mayores. Tenemos también tasas de viaje de adultos mayores en Santiago, que sí se pueden registrar porque tienen una tarifa y un sistema de pago especial, así que eso se ha podido detectar sin problema. Y con toda esa información hemos ido conformando los montos que estimamos son los que corresponde entregar en cada caso. Para eso hay un proceso que ha sido bastante largo de conversaciones, y el subsecretario José Luis Domínguez va a hacer una presentación del estado de las cosas y cómo pretendemos seguir hasta poder empezar a implementar este beneficio, que tiene un desarrollo distinto en Santiago por su sistema de pago y en regiones. Así que José Luis va a entregar los detalles de lo que ha avanzado este tema hasta ahora. Gracias. ¿Me permite, presidente? Subsecretario, por favor. Gracias. ¿Se ve ahí bien? Sí, ahí sí. A ver, lo primero, recordemos qué es lo que dice la ley.
La ley habla de que debemos rebajar al 50% la tarifa normal de la que estaba contemplado para noviembre del año pasado para todos los adultos mayores de 65 años. Esta rebaja debe hacerse al transporte público mayor y también al rural e interprovincial. Eso es lo que vamos a aplicar. Lo segundo, lo que indicaba la ministra, hay que distinguir donde hay pago electrónico de donde no lo hay, vale decir Santiago del resto del país. En Santiago, habiendo pago electrónico más simple, le vamos a dar una tarjeta a los adultos mayores para que puedan aplicar el subsidio correspondiente. En el caso de regiones, el proceso es más complejo, porque requiere varias etapas. La primera, obviamente, es levantar la información disponible, y lo mencionaba la ministra, aquí hay que revisar los estudios de demanda con las caracterizaciones correspondientes a lo largo de todo el país. Después hay que hacer una zonificación para distribuir los recursos. Es evidentemente que hay que cuantificar el monto. Por último, hay que hacer una revisión con cada uno de los operadores. Ahora, desde el punto de vista de cronograma, todo el levantamiento, la zonificación, la definición de los montos y el inicio de la revisión con los operadores fue realizado entre enero y marzo. Y hoy día estamos cerrando con los diversos operadores el monto para hacer la materialización. Es que ya lo vamos a aplicar el cierre del monto y no es arbitrario, y por último, si fuera arbitrario hay un mecanismo de revisión, por lo tanto lo importante es no cometer injusticia y el mecanismo establecido así lo establece. Lo voy a pasar a explicar. ¿Cuál es la metodología de cálculo? Entrando a la pregunta, presidente. Nosotros lo que hacemos es tomar como referencia los últimos estudios de demanda existentes en cada una de las regiones. Evidentemente, estos estudios de demanda no son de este año, por lo tanto hay que actualizarlos. Lo primero es, obviamente, traer la tarifa de noviembre a la fecha. Segundo, es que con cada estudio de demanda, nosotros tenemos que traerlo a la fecha actual. Para hacer eso, usamos los censos. Evidentemente que la población ha ido cambiando tanto en número como en caracterización, y eso hay que actualizarlo. Lo tercero es que hay lugares donde no hay caracterización o no hay estudio de demanda, y ahí aplicamos lo que se denomina el promedio nacional para poder tener la primera referencia. Lo cuarto es que con los antecedentes anteriores nosotros calculamos la recaudación total y lo aplicamos directamente a la zona que corresponde, y ahí establecemos un monto por bus. Ahora, esto se hace igualmente para todo lo que es urbano y rural. Ahora, aquí es lo más importante. Hemos tenido conversaciones con CONAUS, con Coresur, con FENAR y con algunos gremios rurales. Y aquí, respondiendo a la pregunta, presidente, puede ser que nos equivoquemos y evidentemente no debemos cometer injusticia. Entonces, en los lugares que no lleguemos a acuerdo, ya sea el operador no está, cree que el monto no es el que corresponde, la idea, y está estipulado que vamos a hacer un estudio de demanda posterior para recalcular los montos de subsidio y reliquidar, si es que fuera el caso, tanto en alza como en baja, porque evidentemente puede ser que nosotros hayamos subestimado o sobreestimado, por lo cual la corrección puede ser en los dos sentidos. Y por último, entender de que, en este contexto nosotros hemos llegado a acuerdos ya para diversas ciudades del país. Tenemos Antofagasta, Calama, Vallenar, Quimbo, La Serena, Talca, Chillán, Los Ángeles, el 35% del país, donde ya tenemos acuerdos, y esperamos tener el resto de los acuerdos de aquí al 1 de julio. Y lo último, indicar de que evidentemente
entendiendo que la contingencia sanitaria va a reducir el número de viajes de adultos mayores en el segundo semestre, más aún si entendemos que la principal población de riesgo son precisamente los adultos mayores. Lo que acordemos es a partir del próximo año, y para este año vamos a hacer un monto distinto producto justamente de la pandemia. Gracias, presidente. Mire, subsecretario, digo arbitrario, y disculpe si le molestó el concepto, pero yo no sé si tienen estudios de demanda para todas las líneas del país. Me imagino que no. Me imagino que no lo tienen en todas las regiones tampoco, que sea representativo de todas las provincias de las regiones. Y por ende estamos sometidos a un proceso de negociación de alguien del ministerio con operadores, sin necesariamente tener datos objetivos. Entiendo que ese es el cuadro práctico en que estamos. Entonces, presidente. Sí, ministra. Quisiera aclarar y reforzar lo que ha dicho el subsecretario, en el sentido de que si bien hay un punto de partida, que es el que estamos definiendo para cumplir con el plazo en la forma más práctica que tengamos a mano, hay una revisión posterior. Así que no es que se deje fijo un monto y ese monto sea el que va a quedar en el largo plazo. Y por algo los operadores también han estado de acuerdo con hacer esa revisión, porque ellos mismos se dan cuenta que no contamos con información de los adultos mayores que viajan en cada uno de los recorridos que existen en el país. Así que tenemos que partir con un estado inicial en el resto de las regiones. En la región metropolitana, como digo, tenemos la información. Pero así y todo en los servicios rurales de la región metropolitana, la situación es muy parecida al resto de los servicios de regiones. Así que no tenemos en realidad una alternativa mejor que la que hemos implementado y por eso se queda sujeta a una revisión después. Ministro, subsecretario. Quiero agregar que en general nosotros tenemos estudio de demanda para todo el país. Puede ser de que no estén tan actualizados, pero tenemos prácticamente para todo el país, primero. Segundo, donde no lo hay, aplicamos el promedio nacional, que es una buena referencia. Y tercero, lo que indicaba la ministra, en el caso de que no estemos de acuerdo, vamos a hacer un estudio de demanda posterior, de tal forma de compensar para uno u otro lado si es que el monto original hubiese sido inadecuado. Yo le pediría si nos puede mandar los estudios de demanda que existen y de cuál es este tipo de polinomio que están armando para fijar los montos y los montos que han ido negociando. Una consulta, señora ministra, en esto usted tienen que operar con un marco presupuestario que les dio el ministro de la Dirección de Presupuesto, o están definiendo esto libremente. Y lo digo porque es evidente que como tiene que bajar la tarifa el 50% respecto a lo que había de tarifas, no debería haber mucha restricción de lo que van a tener que financiar si es que no hay mucho error en lo que es la estimación de demanda. Entiendo que ese es nuestro problema. Entonces sería de gran interés para nosotros tener la seguridad que el Ministerio está pudiendo operar sin ninguna limitación restrictiva de parte de la DIPRES. Hasta el momento la forma en que hemos funcionado es que nosotros hemos hecho las estimaciones preliminares de presupuesto, porque esto es una glosa que está en la ley de presupuesto. Así que es una estimación y nosotros vamos informando más bien de cuántos son los recursos necesarios. No sé, Roberto Villalobos, si quieres agregar algún comentario a eso. Sí, hola, buenos días. Buenos días. A ver, en relación a los temas relacionados con los estudios de demanda, no hay ningún problema en hacer el envío, tal como señalaba el subsecretario. La cuantificación la estamos haciendo a partir de estudios de demanda que existen prácticamente para todos los servicios del país. La dificultad que puede surgir es que
es que principalmente para el mundo rural, los estudios de demanda son más bien antiguos y ahí lo que hacemos es aplicar actualizaciones en función del crecimiento de la población de los adultos mayores con los datos del censo, y podríamos ahí tener algunos problemas que implicarían la necesidad de hacer los estudios de demanda nuevos. Pero todos los análisis que habíamos estado haciendo hasta hace un par de semanas atrás se orientan más bien, como señaló el subsecretario en su presentación, al año 2021, porque las restricciones de demanda de los adultos mayores, que en el caso de Transantiago, que es donde tenemos información continua de viaje, hemos visto que han caído cerca de un 85% o más respecto de un periodo normal, hacen que los montos del 2020 los debamos reajustar profundamente a la baja. Entonces ahora estamos en ese proceso en el cual, por un lado, tenemos información de base para determinar un monto para el año 2021, y por otro lado, tenemos un proceso paralelo en el cual debemos estimar los montos para la compensación del 2020, para compensar el inicio de la rebaja a partir del 1 de julio. Otro de los temas también súper relevantes que estamos discutiendo con los operadores de transporte es cuándo se podrían desarrollar los estudios de demanda que permitan determinar la demanda efectiva de adultos mayores. Algunos operadores de algunas regiones nos han planteado que podría ser en abril del 2021, otros nos han hablado que podría ser a partir del segundo semestre del 2021. Entonces, en la medida en que se pueda retomar o podamos entender que estamos llegando a un escenario de movilidad más normal, se podrían desarrollar los estudios que permitan reliquidar o determinar el monto efectivo. Y durante este año 2020 y en buena parte, imagino, del 2021, vamos a trabajar en base a las estimaciones con la información que tenemos hoy día. Eso podría señalar. Eso quería agregar, presidente, que por todas las razones que han explicado tanto el subsecretario como Roberto, los montos son estimaciones que nosotros hacemos que pueden variar todavía, porque el escenario está muy dinámico, particularmente en cuanto a viajes de adultos mayores, que como es grupo de riesgo, si nosotros hacemos una medición muy cerca de ahora, va a parecer que hay una cantidad muy pequeña de viajes de adultos mayores. Entonces, es bien importante que hagamos este seguimiento y lo que indicaba José Luis, la reliquidación después de un año de aplicación. Muchas gracias. Le pediríamos, ministra, que nos pueda mandar la información actualizada con la información no solamente los estudios de demanda, sino examinando cuáles son los acuerdos a los que están tentativamente llegando en la región, la estimación de recursos que se va a dedicar por región y a nivel nacional a esto. Entiendo que, porque en la discusión de la ley de presupuesto que viene, el debate va a ser en qué glosa se van a fijar estos recursos. Y esto debería ser una partida nueva. En el año en curso está en una glosa, pero el próximo año tiene que ser una partida separada, porque no debe ser a costa del FAR necesariamente, o depende cómo se quiera estructurar. Por eso es de interés tener de parte de usted algún dato. Sí, a nosotros nos importa mucho también porque la glosa indica que los fondos se van a integrar al presupuesto del Ministerio de Transporte, cosa que todavía no ocurre, así que nos importa mucho también este punto. Ministra, podemos pasar de inmediato al tercer punto, que es que nos pueda contar qué está pasando con el sistema de transporte público en Santiago, la red metropolitana de movilidad. Entendemos que había evidentemente la decisión y la instrucción de mantener funcionando toda la red, tanto lo que es metro como transporte terrestre. Quizás nos puedan contar del comportamiento ahí y cómo han ido enfrentando con el transporte terrestre lo que son horarios, modificaciones, por un lado, y formas de pago, porque me imagino que ahí la validación ha cambiado mucho, para después preguntarle sobre los procesos de licitación que vienen a futuro. Sí, nosotros tenemos también la información en una presentación. Fernando Saca, el director de Transporte Público Metropolitano, le va a entregar los detalles. En grandes rasgos, yo lo que puedo decir es que ha habido una baja
sustantiva de la demanda en todos los modos en Santiago, de metro, buses, ferrocarriles, como no habíamos visto por la extensión además que ha significado esto, y hemos intentado por lo menos seguir funcionando con la capacidad suficiente para que haya espacio para las personas. Así que Fernando va a explicar cuál ha sido la estrategia. Hemos seguido las indicaciones de la Unión Internacional de Transporte Público, que lo que señala es que es conveniente mantener los sistemas de transporte público operando, y es lo que ha hecho la mayor parte de las ciudades en el mundo, tomando las precauciones necesarias, tanto de sanitización de los vehículos, de instalaciones, protección a los pasajeros y a las tripulaciones y a todo el personal de operación. Así que Fernando va a hacer su presentación a continuación. Muchas gracias, don Fernando Saca. Buenos días, presidente. Senadores. Hola, Fernando, gusto ¿Me permite? saludarle. Voy a compartirle una pequeña presentación. Subsecretario, lo compartió usted. Ahí está. Ya. Sí, ahora lo voy a compartir yo para ir. Gracias, subsecretario. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Ya. A modo de contexto, presidente, senadores, como bien dijo la ministra, el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago se ha visto afectado fuertemente a niveles de demanda, ¿ya? La demanda las primeras semanas cayó fuertemente en un 80-85%. Estamos hablando que el sistema de transporte público en una época normal tenía aproximadamente 5,5 millones de transacciones, ¿ya? Y hoy día, actualmente, estamos aproximadamente en el 1.000.000 de transacciones. Es decir, que ha sido una baja considerable, pero atendiendo lo que nos ha solicitado la autoridad sanitaria y también tomando en cuenta todos los reportes de la Unión Internacional de Transporte Público, es que se tomó la determinación de seguir entregando la mayor oferta posible, ¿ya? En ese sentido, el programa operacional, debido al toque de queda, se cortó a las 10 de la noche, ¿ya? Esto en términos de superficie. El metro y trenes operan aproximadamente hasta las 7 de la tarde, desde las 6 de la mañana, y los buses están operando actualmente desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Porque esa diferencia es para poder recoger a todos los pasajeros que salen de las estaciones de metro, y tanto de las estaciones de metro y también de las estaciones de tren central. Paralelamente, hemos tomado medidas de prevención con respecto a la pandemia COVID-19. Estas las empezamos a implementar desde el mismo día 18 de marzo, cuando fue decretado el estado de catástrofe. Y la primera gran medida que tomamos fue enviar a los trabajadores en grupos de riesgo a sus casas y adicionalmente instruir a los operadores de transporte público, a metro y a tren central, que entregaran los materiales de protección necesarios, llámese mascarillas, el alcohol gel, para que las personas que trabajan en este sistema, que se han esforzado mucho para poder mantener a la ciudad en movimiento, tengan los resguardos necesarios. Sí, gracias. Una segunda medida fue extremar los protocolos de limpieza y desinfección de buses, terminales, paraderos y oficinas de personal de transporte. Cuando hablamos de protocolos de limpieza, hablamos de sanitización de buses, de limpieza de los pasamanos, limpieza con amonio cuaternario. Hoy día también estamos probando nuevas tecnologías con rayos UV que puedan quedar implementados de forma fija y no se requiera que personal vaya a hacer estas sanitizaciones. Como tercera medida, se instruyó el protocolo de actuaciones ante posible personal expuesto definido por el Ministerio de Salud.
Esto es cada persona que presente síntomas que se vaya a hacer el examen de COVID y posteriormente sea enviado a su casa hasta el resultado del examen, y en forma paralela las personas que hayan estado en contacto automáticamente se fueron a sus casas para evitar la propagación del virus. Sí. La siguiente medida fue definir el ingreso por la puerta trasera, es decir, se bloqueó la primera puerta de entrada para evitar el contacto de los conductores con los usuarios del sistema. Esto como protección para ambos, y también invitando a cada uno de los pasajeros a validar su pasaje. Hubo también movimiento de validadores a la segunda puerta, y todo esto fue aplicado claramente para aquellos buses que no tienen cabina segregada. Hoy día, como ustedes bien saben, el sistema cuenta con 1060 buses de estándar red. Esos todos tienen cabina segregada, por ende no hay necesidad de bloquear la primera puerta. Disculpe que nos interrumpa. Lo que nos interesa es ir más allá de las medidas sanitarias, es ver cómo está operando, porque esto ya lo hemos recibido en un momento, es para ir viendo qué está pasando en el conjunto del sistema, porque tenemos muy buena información y positiva evaluación de lo que están haciendo con la red en materia sanitaria. Son los otros temas que nos preocupan respecto a lo que está pasando. Bueno, en términos, senador presidente, en términos de operación, hoy día la operación está partiendo a las 5:30 de la mañana para los buses. La oferta en hora punta de la mañana está prácticamente a máxima capacidad. Obviamente estamos monitoreando en todo momento cómo van las aglomeraciones. Si es que tenemos espacios de poder generar inyecciones de buses, lo estamos haciendo, para siempre ir disminuyendo esta mayor cantidad de personas. Eso es por la mañana en términos de buses. En términos de metro y tren central, la operación parte una hora más tarde, 6:30, 7 de la mañana aproximadamente, en donde se abren las estaciones, y ahí se genera también la intermodalidad con el sistema de buses. Vuelvo a repetir que es importante que siempre los buses tengan que tener un inicio y un fin más prolongado para poder hacer estas conexiones con los otros modos. Después, en términos del periodo Valle, en el periodo Valle estamos en una oferta estival. ¿Qué significa esta oferta? Es aproximadamente un 17-18% menos en términos de operación en flota terrestre y también en metro y tren. Esta baja en el enviar a sus casas por estar en los grupos de riesgo, ¿ya? Hay una gran cantidad de personal, de trabajadores que están en grupos de riesgo, que es aproximadamente el 15% del sistema, que no pueden cumplir sus labores debido a esta indicación de grupo de riesgo. Finalmente, para el periodo punta tarde, Metro y Tren Central están terminando sus operaciones a las 7 de la tarde, y como bien dije, a las 8:30 de la tarde se generan los últimos despachos de buses para que terminen la circulación aproximadamente a las 22 o 22:30 horas, ¿ya? Para que todos estos conductores, todos estos trabajadores se puedan movilizar a sus casas, puedan llegar a sus trabajos en la mañana. Se estableció el uso de la credencial de la empresa y la cédula de identidad como salvoconducto para conductores en las comunas en cuarentena, y también para los toques de queda. También es importante señalar que gracias a un gran trabajo que realizó la ministra con la subsecretaria de Salud, pudimos lograr una vacunación masiva de conductores en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, sobre todo en términos de los operadores, los conductores de buses. Y a la fecha ya tenemos 9.600 conductores vacunados contra la influenza, que corresponde a un 51%. Esto fue la primera etapa. La segunda etapa va a ser ahora la próxima semana, el 18 y 19 de mayo, y el Ministerio de Salud nos va a confirmar cuáles van a ser los establecimientos donde se van a poder ir a vacunar los conductores. Quiero también mencionarle algunas acciones que ha tomado el DTPM fuera de las medidas. Acciones, lo primero eran las medidas, era
invitar y trabajar de la mano con Metro, Tren y los operadores de buses en tomar ciertas medidas que ya las mencioné y ustedes también las conocen, pero paralelamente empezamos un trabajo de fiscalización, ¿ya? Entonces, a la fecha, hemos podido controlar de que 2 a 3 veces al día se desinfectan los buses. Cuando se inician los recorridos, cuando hay un cambio de conductor, y en las tardes para que esto esté de la mejor forma sanitizado. Y a la fecha hemos controlado 9.593 buses con un nivel de cumplimiento del 97,8%. Hay algunos casos que hemos tenido que corregir, hemos tenido que trabajar con los operadores. En forma paralela también hemos fiscalizado 88 terminales para ver si cuentan con los materiales para el autocuidado, llámese la mascarilla, el alcohol gel, para el lavado de manos, el distanciamiento físico. Y también hemos trabajado con 9 comunas, de acuerdo a un convenio que tenemos con ellos: Peñalolén, Independencia, Recoleta, Quinta Normal, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Renca y Cerrillos, para sanitizar 1.555 buses, 1.555 paraderos. La otra actividad que empezamos a realizar fue la campaña de prevención COVID-19, que es información al usuario directamente en buses, metro, tren. Por ejemplo, no utilizar, mantenga la distancia por su seguridad, es un primero de los buses para evitar la cercanía al conductor. Después está el ingreso solo por puerta trasera, que recuerden pasar su tarjeta VIP por el validador, que es muy importante, mantener el metro de distancia. Y estos son los afiches que están pegados hoy día en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Hoy día seguimos trabajando, seguimos monitoreando. Hemos visto desde el día 17 de abril hasta este lunes reciente, habíamos visto cómo, de acuerdo al plan de retorno seguro, la gente, las transacciones del sistema, mejor dicho, iban en aumento poco a poco, pero ya después de la cuarentena de varias comunas la semana pasada, el lunes nuevamente las transacciones comenzaron a bajar. Hoy día, recién, información muy fresca, el día de ayer llegamos a 800.000 transacciones. El sistema va a mantener su operatividad, va a mantener su oferta en términos de capacidades, para evitar la propagación de este virus, evitar las aglomeraciones y también favorecer el autocuidado de las personas. Acá es súper complejo poder evitar la aglomeración en su totalidad, es muy, muy complejo. Entonces también estamos trabajando, estamos haciendo unos análisis para ver cómo podemos, en conjunto con otras entidades, aplanar la punta de la mañana y también aplanar la punta de la tarde, que son los periodos peak del sistema. El sistema, como ustedes bien conocen, tiene una curva como una U. La punta mañana es muy alta, aproximadamente el peak de transacción en un día normal son 590.000 transacciones. Después en periodo valle pasan aproximadamente entre 250.000, 350.000 transacciones por hora, y después finalmente la punta tarde llega nuevamente a las 500.000 transacciones. Entonces la preocupación fuerte hoy día es tratar de aplanar esas puntas, seguir con las medidas de seguridad, seguir con las medidas de autocuidado, trabajar de la mano con los distintos operadores, con metro, con tren, para que tanto todo el material de autocuidado que tengan que tener los trabajadores y también todos los protocolos se cumplan a cabalidad. Aquí tengo un par de imágenes de los trabajos realizados y esa es la presentación, presidente. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Me imagino que, dado que han tenido que cambiar la forma de operación, han también tenido que negociar formas distintas de pago. ¿Están pagando por kilómetros recorridos? ¿Cómo lo hacen ahora
Porque me imagino que han No, tenido eso, que... Ministra. Presidente. no, sí. Ministra. Sí, tenemos vigente una cláusula de contingencia que nos permite cubrir estos periodos en que la demanda ha tenido variaciones muy fuertes y que permite cubrir la operación que nosotros les estamos pidiendo. Así que eso ha sido una modificación, pero es transitoria y está por definición sujeta a la vigencia del periodo de emergencia o de catástrofe que está definido ahora. ¿Y esa cláusula de contingencia estaba en todos los contratos para estados de este tipo o se tuvo que introducir, perfeccionar? Ministra, ¿me se permite? estableció el año pasado a raíz de la situación de octubre en que hubo también una alteración fuerte cuando uno mira la demanda. Hubo muchos servicios que hubo que suspender o que no era posible, por ejemplo, despachar los buses. Así que hubo una alteración fuerte respecto a los patrones habituales de comportamiento del sistema. Y por eso, como una medida de emergencia, se adoptó esta posibilidad de una liquidación que permitiera de los en la que está vigente hasta ahora. Así que independientemente de que estén los contratos actualmente vigentes según sus especificaciones originales, esta cláusula nos permite sostener la operación durante el periodo más crítico. Muchas gracias, don Fernando. Sí, lo que yo quería agregar de la cláusula de contingencia es que efectivamente, como bien dijo la ministra, una cláusula que se desarrolló por la contingencia vivida el 18 de octubre, donde los niveles de demanda en algunos días llegó prácticamente a 5%. Esa cláusula se desarrolló, pasó todos los procesos del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, quedó activa, y es la que estamos aplicando desde la segunda quincena de marzo. Esta cláusula no es una cláusula sistemática, es una cláusula que se evalúa quincena a quincena, y después se están haciendo las correcciones de forma retroactiva, porque así aplica el cambio en la metodología de pago por pasajero transportado y kilómetro a kilómetro fijo. Y ahora están en kilómetros fijos. Eso es, ese es el criterio, me imagino, ¿no? Efectivamente, presidente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ministra, y a don Fernando. Creo que a todos nos interesa que se mantenga el sistema de transporte funcionando. Entendemos que pueden haber algunos problemas en las horas extremas para comenzar y para terminar, y no sé cuánta dificultad están teniendo los choferes. Estoy pensando en cómo cuidarlos a ellos por las horas al que tienen que terminar y llegan con toque de queda, y algunos me imagino que no viven al lado de los terminales y por tanto tienen una dificultad de traslado, pero me imagino que las empresas se hacen cargo de cómo trasladar a sus trabajadores. Ministra. Presidente, solamente para hacer un recuento, me parece que es bien importante no solo mirar el transporte público, que efectivamente ha seguido funcionando, y yo agradezco muy sinceramente a todos los equipos de trabajo de las empresas, los conductores, los maquinistas, desde octubre que nosotros venimos con alteraciones de los servicios y sin embargo ellos han seguido funcionando y dando el servicio a las personas. Me parece importante también dar una mirada, aunque sea muy rápido, a otros sectores del transporte, el interurbano, ya lo hemos visto acá, que también se han visto muy afectados, el transporte aéreo, y quiero contar que desde el 1 de junio la aerolínea Sky va a reiniciar operaciones, lo cual es una buena noticia para la conectividad. Nos habíamos quedado incluso con Aysén sin conectividad aérea, así que se recuperó ahora con un vuelo semanal. La conectividad marítima ha seguido funcionando razonablemente bien, y la carga también, que ha sido uno de los focos, que es mantener la cadena de abastecimiento funcionando.
Así que solo quería dar un recuento de que estamos en muchos frentes simultáneamente tratando de que las personas no pierdan posibilidad de movilizarse. Muchísimas gracias, ministra, por habernos pillado la hora. No pudimos abordar el tercer tema que nos preocupa, pero que tiene que ver con lo que está ocurriendo con los fondos FAR y su potencial uso para apuntalar al transporte público de pasajero menor y rural en este momento de la crisis. Entiendo y entendemos los miembros de la comisión que ustedes estuvieron en conversación con ambos tipos de operadores en un momento para tratar de ver cómo dar una solución a ese sector. En un momento se habló también de los apoyos para el transporte escolar y conductores. Veremos en el debate que va a haber en la sala de hoy en el Senado si los conductores y transporte escolar puedan entrar en el ingreso familiar de emergencia. Sabemos que para los taxis colectivos y los buses rurales es más difícil. Y esperamos que usted nos pueda informar en otra ocasión en qué etapa está. El que podamos usar los fondos FAR de las regiones quizás pueda ser un camino de solución parecido a lo que se hizo años atrás, haciendo el aporte con recursos FAR y descontándolo posteriormente de asignaciones de las regiones, que puede ser un camino para salir en ayuda a este sector, porque muchos siguen operando, pero están con mucha dificultad de cantidad de pasajeros que están trasladando. Y entiendo que eso ha sido una inquietud suya desde el principio. Sí, desde luego yo soy consciente de cómo esta crisis ha afectado a todos los rubros del transporte muy fuertemente. Dado que hay una necesidad transversal de todos los sectores, la autoridad central lo que ha puesto el Ministerio de Hacienda es, o que ha abordado, digamos, las ayudas en forma más genérica. Y por eso nosotros nos hemos comunicado con los gremios para que ellos todos registren a sus asociados en el registro social de hogares. Las ayudas son transversales y lo que hemos tratado de hacer nosotros es que las características de los grupos favorecidos sean consistentes con las características de ellos, de manera que puedan ser beneficiados con los paquetes de ayuda. Estamos haciendo los cruces de base de datos para saber cuáles ya están y son parte del registro social de hogares y serían beneficiados con estos aportes y cuáles quedarían como grupos que tenemos que abordar separados, pero estamos trabajando muy fuertemente en eso con el ministro Palacio de Hacienda, también en caminos alternativos que tienen que ver con apoyos por ejemplo, repuestos o bienes que también les pueden ayudar. Muchas gracias, ministra. Estamos explorando todos los caminos juntos. Espero que lleguemos a buen puerto en ese punto, porque por el momento tenemos algunas preocupaciones, porque los taxis colectivos, al igual que los buses rurales, son emprendedores, no están en condiciones de endeudarse para buscar una solución. Claro. Y la definición de registro social de hogares no tiene cómo incorporarlos a ellos en términos reales, porque el gobierno ha optado por focalizar los recursos. Entiendo que hay una definición de que no pueden contar con otras fuentes de ingresos y eso también los deja absolutamente fuera. Entonces, lo dejo planteado porque es una situación... Sí. Quisiera pedirle, presidente, si el subsecretario puede explicar lo que estamos haciendo, pero lo que hemos detectado en los cruces es que un porcentaje muy sustantivo de propietarios, incluso de vehículos y más aún sí cumple con los requisitos del registro social de hogares. Por eso me parece que es un camino que no se debe descartar. Veamos cómo nos va en la sala hoy día respecto a la creación del indicador social de emergencia, que es el determinante, ver qué filtros eliminan para aquello. Le quiero agradecer mucho a todos nuestros invitados habernos acompañado en el día de hoy, habernos ayudado. Espero, ministra, que para efecto del primer punto con salud se pueda explorar la idea de un sello físico para los buses que salen de los terminales y veremos cómo ayudar para ver una coordinación entre los terminales por regiones.
porque creemos que el trabajo que ustedes están haciendo es muy positivo, lo valoramos, entendemos que a veces se necesita la colaboración de otros para ayudarlos en esto, y creo que la razón que estamos reunidos hoy es para poder hacerlo de la mejor forma posible. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.